muchas razas caninas existentes en el mundo que tienen obra y parte en la historia de cada país. En este video nombraré 5 de ellas. Nos enfocaremos en esta primera parte en Latinoamérica. Sin más que decir, comencemos. El viringo peruano. Es originario de Perú. Esta raza fue creada en la década de 1970 como resultado de la mezcla de diferentes razas, como el perro Xoloitzcuintle y el terrier inglés, aunque existen representaciones que aparecen en los ceramios de distintas culturas princas, como Vicus, Mochica, Chancay, con influencia tiahuanaco, Sican y Chimú. En estas representaciones, el perro sin pelo hace su aparición entre el año 300 a.C. hasta 1460. Los incas lo llamaban Aycu, que significaba perro. En el Perú también se conoció como caquia. El nombre viringo parece ser el original usado por los moches o mochicas, cuyos descendientes entre Piura y Trujillo hasta el día de hoy los nombran así. Estos perros cumplieron un rol importante dentro de las costumbres y mitos de los incas. Las crónicas de la época de la conquista española y el virreinato dieron testimonio de la presencia de los viringos. La gente del campo conservó el perro sin pelos, asociado a su cultura propia, y lo usó para fines medicinales. Debido a la carencia de pelo, esta raza mantiene su cuerpo más caliente para protegerse del ambiente. Pedro Wey señala en sus investigaciones que el perro sin pelo del Perú genéticamente tiene un síndrome de hipoplasia ectodérmica, lo cual significa que posee piel cálida que al entrar en contacto con la piel humana la puede calentar, lo cual ha sido base para atribuirle propiedades medicinales, por ejemplo para aliviar el reumatismo. Hay quienes le han atribuido al perro peruano la capacidad de evitar alergias, problemas bronquiales y asma, pues no tiene pelo que podría causar problemas respiratorios, tampoco pulgas ni garrapatas, ya que éstas no tienen dónde anidar. Su peso y estatura varía, puede medir de 25 a 65 centímetros, y su peso entre los 4 a 25 kilos. La piel de viringo peruano es muy variable. Hay ejemplares de color negro pizarra con pelo negro, negro azulado con pelo rubio y marrón con pelo castaño. Hay ejemplares de color entero, color que oscila entre los mostrados en las fotos, y el negro, y hay otros que presentan manchas blancas o rosadas, principalmente en la cara y en el pecho. Muy rara vez, cuando nace una nueva camada, uno de los cachorros nacen con pelo, debido a un gen recesivo. Además, esta raza es conocida por su inteligencia, lealtad, amor y afecto, lo que la hace una excelente mascota de compañía. Es una raza muy activa y divertida, que disfruta de jugar y correr mucho. Debes proporcionarle una buena alimentación, ejercicio adecuado, tiempo para jugar y mucho cariño. Fila Brasileiro. Es una raza canina originaria de Brasil. Ha sido reconocido a nivel mundial como el perro más fiel a su amo, familia y conocidos. También es conocido por ser muy buen perro guardián y de los más agresivos del mundo. En cuanto a su origen, presentan 2 teorías. La primera y más antigua, basada en la morfología de la raza, dice que el fila se originó de la cruza entre mastín inglés, antiguo bulldog y blackhound. La segunda teoría, basada en la historia de Brasil y en estudios genéticos, dice que la raza es probablemente un descendiente del mastín español y tiene parentesco también con grandes razas de perros de Portugal como el perro de Castro Laboreiro y el extinto perro alaño portugués. La primera raza brasileña a ser reconocida internacionalmente por la Federación Cinológica Internacional en la década de 1960. El fila brasileño es un personaje anónimo de la historia de Brasil desde los tiempos del descubrimiento en los años 1500, cuando ayudó a los colonizadores en la conquista del territorio brasileño, ya sea protegiendo las comitivas de los bandeirantes de ataques de nativos y de jaguares o pumas, e incluso fue utilizado por los colonizadores para recapturar esclavos. Históricamente, los filas siempre estuvieron presentes en todas las regiones del territorio brasileño, pero la ruta de los troperos llevando mercancías desde el interior del territorio hacia el litoral influenció, entre otras cosas, la mayor presencia de esta raza en determinadas regiones. Los troperos siempre tenían sus comitivas protegidas por filas, con lo que su incidencia siempre fue mayor en las regiones centro-oeste y sudeste, principalmente en Minas Gerais y en Mato Grosso. Pero algunos grabados de principios del siglo XIX
presentados por el príncipe Maximilian zu Wittnewit, atestiguan que esta raza ya estaba presente también en el nordeste brasileño desde esta época. Una de estas grabaciones muestra vaqueros vestidos con sombreros y ropas de cuero persiguiendo un buey siendo auxiliados por una fila, que en la época eran llamados cabezudos, onceiros o boyaderos. En otro grabado, el príncipe relata el hecho en el sur de Bahía, donde según él, 4 perros de orejas cortadas, con gran tamaño y formato corporal rectangular están arrinconando un jaguar sobre un árbol. Entre las décadas de 1930 y 1940, ejemplares de fila brasileños en la época llamados de fila nacional comenzaron a aparecer en exposiciones caninas en Sao Paulo. El primero en intentar exponer estos perros fue Benedicto Faria de Camargo. Estos perros, muy descuidados por la historia, se encontraban en las granjas del interior. El Dr. Paulo Santos Cruz, que se considera el padre de la raza por haber sido el principal entusiasta y promotor de la fila, escribió el primer estándar de la raza, que se hizo válido en 1954. El fila brasileño tuvo su apogeo en las décadas de 1970 y 1980 cuando era una de las razas con mayor número de registros. En esta misma época, los creadores intentaron cambiar el estándar oficial de la raza para ralentizar el temperamento agresivo contra extraños que, de cierta forma, era exaltado en el estándar anterior. Una elección que hoy en día es polémica, ya que algunos creadores creen que la raza es un perro necesariamente con ojeriza a extraños, pero muy dócil con la familia y los niños. Otros también concuerdan que es muy dócil con la familia y los niños, pero prefieren un temperamento de guardia más blando, donde el perro no aceptaría una invasión territorial, pero aceptaría una visita acompañada de su dueño. El hecho es que en esta época la palabra ojeriza fue sustituida por aversión, manteniendo el mismo significado en la expresión posee aversión a extraños en su estándar oficial. El fila brasileño se caracteriza por ser una raza grande y fuerte, con un pelaje corto, denso, suave, brilloso y bien estirado sobre el cuerpo y ondulado, con orejas grandes y colgantes. Dogo argentino. Es una raza de perro de presa utilizada para la caza mayor originaria de la provincia de Córdoba, Argentina. El creador de la raza fue el Dr. Antonio Ñores Martínez, nacido en el año 1907 y fallecido en el año 1956, un cirujano cordobés, amante de la caza, que quiso desarrollar el perfecto perro de caza mayor, para por ejemplo, jabalíes, zorros, pumas y demás animales propios de la zona. Para esto, recurrió a varias generaciones de cruces entre razas, tomando como base al viejo perro de pelea cordobés, una raza que se caracterizaba por su gran poder y fortaleza, pero de tal agresividad que hasta su apareamiento era dificultoso. El cruzamiento metódico incluyó razas inglesas como Bulldog y Bull Terrier, españolas, como Mastín de los Pirineos y Alaño español, y otras como Pointer, Boxer, Gran Danés, Dogo de Burdeos y Irish Wolfhound, para conseguir altura. De cada raza se buscaba una característica específica como fuerza, olfato, tamaño, pelaje, resistencia, temperamento y compatibilidad con otros perros, entre otras. De hecho, para la recría, se elegían ejemplares totalmente blancos, de allí su característico pelaje blanco que tenía como fin que fuera fácil de localizar en la pampa argentina. Para 1947, el dogo argentino ya estaba creado y estabilizado. En 1964 se reconoció oficialmente a la raza en la Argentina y, en 1973, a nivel internacional por la Federación Cinológica Internacional. El dogo argentino es un perro robusto, de estructura maciza y resistente en todas las partes del cuerpo. Con la capa de pelo completamente blanca, para distinguirlo fácilmente en el campo y el monte. La cabeza es grande con cráneo macizo. Hocico ligeramente cóncavo, con labios finos que al morder y atrapar a la presa le permiten seguir respirando sin soltar. Los ojos de color pardo, bien separados entre sí. Orejas erguidas o semierguidas, triangulares y cortadas en los países en los que se permita todavía cortarlas. El cuello es musculoso, arqueado y grueso. El pecho es ancho y profundo.
La línea dorsal muy alta en los hombros que luego se inclina hacia la cadera. Las extremidades son rectas, con muslos musculosos, corvejones cortos, dedos unidos y cortos. La cola es larga y gruesa. El macho debe medir entre 62 a 68 centímetros y la hembra entre 60 a 65 centímetros. El peso del macho debe ser de entre 40 a 45 kilogramos y la hembra de entre 40 a 43 kilogramos. El manto siempre es blanco. Puede contar con una mancha de color negro en la cabeza en algunas ocasiones. La línea del cuerpo debe mantenerse liviana y ligera y evitar la obesidad. En cuanto a su cuidado, se debe ser constante, paciente y socializar desde el primer día, exponiéndose desde cachorro a diferentes situaciones con personas y otras mascotas. Un entrenamiento firme y consistente permitirá que no sea territorial y encauzará su fuerte instinto de proteger lo que es suyo. Es importante enseñarle a no atacar a otros perros y demás animales domésticos con los que debe ser capaz de convivir en armonía. Como toda raza de perro, hay que entender el tipo de entrenamiento que tiene que ser utilizado, por lo que la opinión de un profesional es importante. Mucuchíes. El mucuchíes es una raza canina originaria de Venezuela, específicamente de la población de Mucuchíes, estado Mérida. Es reconocido oficialmente como perro nacional de Venezuela desde 1964. El origen de los mucuchíes viene de la invención del doctor veterinario Wilender Ferrari, aunque se cree que descienden de los perros introducidos por los conquistadores españoles a finales del siglo XVI como perros guardianes y pastores. Como posibles ascendentes se señalan al mastín español, el mastín del Pirineo y el mastín argelino, así como el perro ovejero del Atlas Oaidi y el perro de montaña de los Pirineos. A lo largo de los años esas razas de perros se fueron cruzando creando al final un perro poderoso y muy versátil trabajador. Su importancia en la historia venezolana surgió después de que el prócer libertador Simón Bolívar llegara a la población de Mucuchíes, en los Andes venezolanos del estado Mérida, durante su travesía por la lucha de independencia venezolana y adoptara un perro de esta raza. Según archivos encontrados, Simón Bolívar en una de sus visitas a los Andes, más exactamente en San Rafael de Mucuchíes, se encontró con un campesino que le dio albergue. Bolívar se impresionó por el porte y la belleza de un perro que tenía el campesino. Al continuar con su viaje al día siguiente, el campesino, en un gesto de cariño, le regaló el canino de esta raza llamada Mucuchíes, bautizado por el prócer como Nevado, el cual desde entonces lo acompañaba y llevaba en sus largos viajes y siempre se mantenía al lado del prócer durante los encuentros campales, pero lo que realmente lo hizo famoso fue que en unas de sus batallas, Simón Bolívar iba a ser atacado por la espalda y el perro embistió al atacante produciéndole heridas de muerte. Desde entonces y según la historia se adoptó como raza nacional de Venezuela. El perro mucuchíes es de gran tamaño y fuerte constitución, como suele ocurrir con los perros de montaña. Tiene una altura entre los 55 a 70 centímetros y un peso entre los 30 a 50 kilos. No obstante, su aspecto es muy agradable y dulce. Los mucuchíes son muy atléticos, aunque pausados y tranquilos. Tienen un cuerpo bien proporcionado. Su cabeza es grande con un hocico moderadamente pronunciado con trufa negra y las orejas son caídas de tamaño mediano. Los ojos son pardos. El pelo de esta raza es lanoso, de longitud media y bastante espeso. El color es variado, completamente blanco, blanco con manchas pardas o doradas y blanco con manchas negras. En cuanto a su carácter, es conocido por ser muy cariñoso y familiar. Se muestra extremadamente manso con personas conocidas, pero con los extraños puede llegar a ser agresivo, tal vez se deba a su origen ya que ha sido un perro pastor y guardián, lo que requiere fortaleza y mucho instinto territorial y de protección. El mucuchíes es un perro activo. Está acostumbrado a la vida rural y a poder moverse y correr con libertad. Esta característica, sumada a su gran tamaño, no lo hacen muy apropiado para personas que viven en apartamentos o casas pequeñas en zonas urbanas. Es una raza inteligente. El mucuchíes destaca por su gran capacidad de aprendizaje que hace bastante fácil su adiestramiento. Sabueso fino colombiano.
Es una raza de perro sabueso originaria de Colombia. El origen de este perro se remonta a razas de cacería como el sabueso español, el Bloodhound y el Coonhounds. Estas razas llegaron a América en la época de la conquista y gracias a su buena adaptación al nuevo continente se mezclaron con perros criollos para finalmente evolucionar en el sabueso fino colombiano. El sabueso fino colombiano es una variedad de perro desarrollada en Colombia, proveniente de las razas extranjeras, principalmente sabuesos europeos y americanos, introducidas al país desde la colonia hasta el siglo XX. Debido al aislamiento geográfico que ha sufrido el país a lo largo de su historia, se desembocó en una gran diversidad de sabuesos existentes que aún hoy se conservan. Se puede hablar de focos genéticos como el de la Hoya Río Suárez, llanos orientales y las llanuras del río Cauca y el río Sinú, montañas de Antioquia, región Caribe y el río Magdalena. Gracias a su buen olfato y adaptación a las diferentes latitudes de las regiones colombianas es reconocido en el ámbito cinegético desde siempre, y está presente en la memoria de los campesinos colombianos. Rastreable desde hace más de 200 años, se ha desempeñado como cazador de diferentes tipos de animales, principalmente roedores como paca común, agutí, capibaras y demás animales de pelo en la variedad estándar, y dantas y venados en la versión grande. Su difusión es amplia y se le puede encontrar en toda la geografía. Sin pertenecer a una raza ya era reconocida y diferenciado por las comunidades campesinas de los demás perros criollos por sus aptitudes y fenotipo. Entre otros hallazgos se encontró que el expresidente Guillermo León Valencia lo usó para cazar y fueron los campesinos y habitantes de las zonas apartadas del país quienes lo conservaron. El sabueso fino colombiano se caracteriza por ser un sabueso caullador con orejas y cola larga, de gran rusticidad, tamaño mediano a grande, proporción rectangular. Su pelo es corto y de diversos colores. Es un perro noble y dulce, aunque terco y obstinado en la cacería. En el hogar es afectuoso con los niños y se desempeña bien como perro de compañía. Debido a su naturaleza cazadora es capaz de convivir en grupo con otros perros, es amistoso con los extraños. Bueno, ese ha sido el final de este video. Si te gustó dame tu like. A las 5000 visualizaciones subiré una segunda parte y háganme saber en los comentarios qué países o razas desean que coloque en el siguiente video. Hasta la próxima.